Muy buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos estáis viendo en directo esta tarde a través de LinkedIn. Hoy por primera vez hacemos una emisión doble, hoy por primera vez estamos haciendo directo también a través de YouTube, así que pues saludos a todos los que nos estéis viendo ahora a través de YouTube y sobre todo saludaros a todos, a todas los que nos vais a ver en diferido en los días posteriores. Para aquellos y aquellas que sea la primera vez que entréis o que no resulte conocido qué es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos aquí es trabajar sobre bienestar organizacional, sobre el bienestar organizacional en su parte, en su vertiente más práctica, no tocamos teoría, por eso las personas que vienen están directamente relacionadas con puestos de trabajo que tienen que ver con recursos humanos y que están haciendo acciones que están vinculadas al bienestar organizacional. Y para enmarcar un poco dónde se sitúa todo lo que vamos a hablar, os recuerdo simplemente el modelo de bienestar organizacional. Siempre os digo lo mismo, hay más de un modelo, hay varios modelos, hay empresas que incluso se generan sus propios modelos y está bien siempre y cuando responda a las necesidades que la empresa tiene. En este caso vamos a hablar de algo que en España es un poco o ha sido un poco tabú, los cambios generacionales lo están arrastrando evidentemente. Vamos a hablar de salario y de retribuciones, que para nosotros entra dentro de las partes de las necesidades básicas. El modelo con el que trabajamos entra dentro del pilar de las necesidades básicas dentro del apartado emocional, toda esa parte de tener una sensación o un sentido de sentirse bien pagado, de tener un sentido de justicia, de tener un sentido de equidad, de saber que lo que cobro es lo que merezco cobrar. Y bueno, pero todo esto vamos a hablar de aquí en adelante, en esta media hora que tenemos, porque sabéis que es una media hora que intentamos hacerla de 30 minutos de reloj, que se van enseguida. Y entonces, para no perder más tiempo, yo voy a pasar a presentaros a nuestra invitada de hoy, a Leire. Muy buenas tardes, Leire, ¿qué tal estás? Hola Javier, buenas tardes. Buenas tardes también a todo el mundo. Encantada. Hoy tenemos a Leire, que hemos estado hablando un ratito antes de entrar, y me decía, estoy hecha polvo, estoy cansadísima, empiezo con la alergia, yo creo que estamos todos, yo tengo la voz un poco tomada, las cosas están un poco fastidiadas, así que lo primero, cómo no, darte las gracias por estar aquí, por estar haciendo el esfuercillo de estar con nosotros y gracias por compartir lo que vas a contarnos, ¿no? Leire ahora mismo es directora de Recursos Humanos del Grupo Mazo en Valencia, pero el caso que nosotros queríamos tratar, porque lo hemos estado preparando antes de llegar, sobre el que estuvimos hablando, no va a ser de esta empresa, ¿verdad, Leire? No, va a ser de otra empresa en la que estuve y donde diseñé el plan que voy a ir comentando. Ajá. Vale. Todas las preguntas que vosotros vayáis haciendo como comentario dentro de LinkedIn nos llegarán a nosotros y nosotros intentaremos responder todas aquellas que lleguen. Si llega alguna, todas las necesidades, todo lo que queráis comentar, nos llegará. Así que muchísimas gracias por vuestra participación también a quienes nos estáis escuchando. Vamos a intentar centrar un poco, si te parece, Leire, sin mencionar necesariamente la empresa, el sector del que vamos a hablar, porque a mí me parece que es un sector bastante curioso para hablar de salarios y para hablar de retribuciones y para hablar del plan que tú desarrollaste. Danos un poquito de background del sector en el que vamos a hablar. Pues es un sector en el cual ha habido y sigue habiendo demanda de talento, en el cual cuesta encontrar profesionales, y es el sector de hostelería. Y una de las formas para captar talento y tener, bueno, como comentaba, los profesionales, era tratar el tema salarial y cómo lo íbamos a hacer. Y además, cómo cambiar esa mentalidad que veníamos de tener salarios netos pactados a salarios brutos e ir profesionalizando la profesión. Fijaos, porque una de las cosas que a mí sí que me parece, se me traba la lengua, una de las cosas que a mí sí que me parece bastante curiosa, ¿no? o significativa con respecto a tu participación hoy, es que la mayor parte de las empresas que han estado viniendo no tenían quizás, por decirlo de alguna forma, esa presión que sí que tiene el sector en el que vamos a trabajar hoy, con esa desprofesionalización que tú dices, ese
concepto que se suele tener del sector como trabajos no profesionales, el trabajo que se coge el estudiante de fin de semana que necesita sacar dinero, el temporal, el no sé qué, no sé cuántos. Curioso, ¿no? Poder aplicar este sistema, un sistema profesionalizado de retribuciones, de salarios, de evaluaciones, haciendo un poquito de spoiler, ¿no? Y todo. Y cómo está vinculado a poder desarrollar también un sistema de gestión desde el bienestar también en un sector, ¿vale? Como es este. ¿Bien? Entonces, bueno, si te parece, porque aquí lo importante es lo que tú nos vayas a contar, no lo que yo venga a decir. Si te parece, cuéntanos un poco de dónde surge la idea, por qué viene, cómo se desarrolla un poco, pros, contras, dificultades, danos ahí un poquito de chicha, ¿no? Vale. Pues, a ver, David, el background de por qué empezó todo esto. Justo. Cuando yo me incorporé, estuve viendo que los salarios, como he comentado, eran casi todos salarios netos pactados. Eso conllevaba también a que los costes de empresa eran muy variables. Y después que, claro, el bruto de cada persona era diferente. Eso conllevaba también a que había hándicaps a la hora de hacer las declaraciones de la renta que decían, sí, yo he tenido este bruto, pero como la empresa negociaba un neto, el IRPF se iba a mínimo. Entonces, claro, venían problemas cuando tenías la declaración de la renta y después que había distintos salarios para las personas, es decir, su bruto no era exactamente el mismo. Y después, cuando querías hacer una subida, tenías que tener en cuenta factores como, oye, sí, voy a subir un 2% a todo el mundo, pero esa subida se la tengo que hacer sobre el bruto. Pero si he pactado un neto, ¿cómo lo voy a hacer? Al final era un poco caos. Y después, cuando querías incorporar nuevas personas, decías, ¿con qué les incorporo? ¿Con qué salario? ¿En qué situación? ¿Tengo que valorar si tienen hijos? Si no tienen hijos, claro, al final era todo un poco caos. Un caos, ¿no? Lo cual... Sí, perdona, termina. Entonces, uno de los primeros pasos fue decir, vamos a tener que trabajar en brutos. Pero claro, para trabajar en brutos tenemos que empezar a transformar esos netos a brutos y cómo los vamos a transformar para que la gente vea que no tiene una pérdida salarial. Porque tú dices, vale, mira, tu bruto va a ser más, pero se te va a quedar en menos neto. Y lo que estábamos hablando, ese bienestar emocional, la persona empieza a desconfiar. Y cuando desconfías, te sientes inseguro y claro, nervioso por dentro. Claro, porque aquí hay una pregunta que yo te quiero hacer que es como muy clave, ¿no? Que tiene que ver también con el bienestar. Pregunta, ¿las personas que trabajaban con vosotros sabían lo que cobraban los demás? O sea, hay que decir, el salario era público, era... A ver, los salarios son siempre privados, pero las conversaciones entre compañeros, ahí ya no podemos entrar. Los salarios son privados, las conversaciones son públicas, ¿no? Ahí, claro. Entonces, ahí nosotros ya no podemos entrar. Claro, y después viene cuando quieres incorporar, sobre todo que empezábamos a crecer, quieres incorporar personal y te planteas, ¿cómo lo voy a hacer? Y después, si quiero establecer un desarrollo de carrera, ¿en base a qué lo voy a hacer? ¿Voy a estar continuamente recalculando netos según los cambios que también me establezca las normativas para que encajen y cada mes estar con recálculos continuos? Sí, porque luego además eso genera, si yo no estoy equivocado, que las personas tengan como una diferencia entre no sé cuánto voy a cobrar este mes, cuánto cobraré, qué tendré que pagar, cosas por el estilo En siendo netos, claro, a nivel bruto tienes descompensaciones totales y no puedes establecer una estructura salarial fija y que se sepa y además que puedas trabajar con ella. Oye, y las personas, cuando tú llegas a la organización, cuando te encuentras con todo esto, ¿cómo dirías que se sentían con respecto al tema salarial, con respecto a todo esto que estamos hablando? Vale, una de las cosas que además has comentado es que la gente decía, llevo 1 año y medio y no veo subida. Y claro, tú decías, mira, has tenido subida porque el IRPF te ha subido,
Claro, no es lo mismo cuando estás al principio, que a lo mejor llevas 2 meses y el Claro. IRPF es uno, a cuando ya vamos a estar todo un año que el IRPF te modifica. Entonces, claro, te decían, ¿sigo cobrando lo mismo? Pero me dices que mi bruto es mayor, no lo entiendo. Y ahí entras con las explicaciones sobre IRPF. Entonces, claro, lo mismo, había un malestar interno y sobre todo cuando viene la época de la renta que te dicen, uy, me ha tocado pagar. Eso nos duele Vale. a todos mucho siempre, ¿eh? Eso... Sí. Entonces, claro, dices, ¿cómo palio esto? Y que haya una equidad y sobre todo que cuando vayas avanzando en el tiempo y queramos hacer subidas salariales o venga el convenio y te diga, oye, es que tienes que subir un 0,8, un 1,2, un 8% en 3 años, ¿cómo lo vas a estructurar? ¿En base a qué? Sobre todo después que llega también con la normativa, si tienes en seguridad social, que también sube los puntos por la nueva normativa de enero. Entonces, hubo que pensar en que vamos a dejar esa filosofía de trabajar en netos y vamos a establecer una estructura de desarrollo. Y ahí es donde comenzamos a transformar netos a brutos. Vale, entonces, partimos de una base que a nivel bienestar no es quizás la más adecuada. Las personas están trabajando por allí, se supone que los salarios son privados, pero son públicos luego, porque claro, si yo me siento descontento con mi salario, en cuanto tengo un colega, lo que hago es preguntarle, ¿y tú cuánto cobras? ¿No? ¿Y esto cómo va? ¿Y cómo te está saliendo la cosa? Y tú fíjate cuánto tiempo llevas. ¿Cuánto te viene a ti de nómina? ¿Por qué te quitan tanto? La situación quizás no fuese la más adecuada, digamos, a nivel bienestar organizacional, por decirlo de alguna forma. Tú llegas allí, te encuentras este sarao y empiezas a trabajar con ellos. Cuéntanos qué es lo que haces, cómo lo aplicas y qué resultados tienes. Vale, lo primero es conocer las categorías que teníamos, ¿vale? ¿Qué salarios en neto estábamos pagando y qué salarios en bruto estábamos también pagando? Para crear una estructura de punto de partida y cada categoría va a tener un mínimo y un máximo. Además de ello, también ver qué me dice el convenio de cuáles son los salarios para cada categoría y analizar a la gente según el salario que tenían, su experiencia y antigüedad en la empresa. Okay. ¿Vale? Todo esto para puntos de partida. Además de ello, comparar lo que estábamos abonando o lo que estábamos pagando con la competencia. Haces un estudio de competencia. Qué bueno. Sí. Esos son muy interesantes porque luego siempre, yo no sé si os pasaría, ahora nos lo comentas o no, pero la experiencia que yo tengo haciéndolos es que todos pensamos que nuestra empresa es la que menos nos paga y resulta que cuando haces el estudio de competencia no siempre sales tan mal pagado como tú pensabas. Correcto. Sí. Ese resultado lo dio. Claro. Vale, entonces, partes de ahí, haces el estudio de competencia, salisteis regular, ¿no? En el medio, por ahí, o salisteis por encima, o como... Salimos por el medio hacia arriba. Medio hacia arriba. Está bien. Buen punto de partida. Y entonces empezamos a estructurar. Esto lo quise ligar también a unas evaluaciones más de un desempeño, ¿vale? One to one. Entonces, primero había que decir, ¿cada cuánto tiempo voy a tener estas reuniones? Y cada cuánto voy a subir salarios. Volvemos a tener en mente un sector en el cual falta profesionales y que hay rotación. Entonces, claro, no puedes esperar un año para hacer subidas salariales. Vale, una cosa, a mí me parece importante que aclaremos a las personas que nos están escuchando ahora precisamente qué puestos estamos hablando. Vale. Estamos valorando ayudantes de sala, ayudantes de cocina, camareros, cocineros, segundos de sala, segundos de cocina, maîtres, jefes de cocina, responsables de sala, gerentes, ¿de acuerdo? O sea, que no estamos hablando Y de... friegaplatos, perdón. No, o sea, que no estamos hablando... Y todo este colectivo entra dentro de la evaluación del desempeño
todo este colectivo va a entrar dentro del plan de promoción salarial o de revisión salarial, Sí, etcétera. Es decir, que para mí es un tema que es muy importante porque en muchas ocasiones cuando nosotros hablamos sobre el bienestar organizacional, lo primero que nos dicen es, bueno, sí, eso está muy bien, pero para puestos de oficina, pero yo tengo una particularidad que es muy diferente, entonces yo tengo unos puestos en los que no puedo tocar, o sea, realmente no es cierto, es decir, estos puestos se pueden tocar, entre comillas, sí, se puede trabajar, se pueden profesionalizar, ¿no? Que es una de las cosas que este sector de la restauración está pidiendo a gritos desde mi punto de vista, ¿no? eso es. Profesionalicemos el sector para atraer profesionales con letras mayúsculas y que esto sea, ¿sabes? Una mejora continua, ¿no? Eso es. Ok, Eso es. vale, genial. Buena aclaración. Entonces, era para todas las posiciones. Ajá. ¿Cuál era el punto de partida? Como has visto, teníamos diferentes categorías Uh-huh. y fuimos estableciendo cuál es el punto de partida con el salario que va a entrar toda persona que se incorpore a la empresa. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y entonces así todo el mundo entraba con el mismo salario. Uh-huh. Ya las subidas dependían de tu desempeño, de cómo te fueses adaptando. Entonces, claro, había gente que daba saltos con mayor rapidez que otras personas. ¿Por qué? Porque se iban adaptando y su desarrollo iba en mayor progreso. También es cierto que lo que hacíamos era, entra todo el mundo con el mínimo, y una vez que estés dentro en el primer mes, valoramos si es correcta la posición donde estás o de verdad tienes más experiencia y tenemos que cambiarte a la otra categoría. ¿Por qué? Porque son posiciones, como hemos dicho, que normalmente no hay una profesión. Es decir, y eso se demuestra trabajando. No tienes unos títulos, no dices, he trabajado aquí, pero hasta que no estás en el puesto de trabajo, no lo podemos valorar. Entonces, claro, dices, sí, tú lo que me cuentas es verdad, pero a la hora de incorporarte y a la hora del día a día va a ser así. Entonces, era mejor y a nivel, yo creo que también de bienestar emocional de la persona, es decir, oye, mira, pues he demostrado que soy un profesional Claro. y además se me reconoce y entonces en el primer mes ya tiene su primer salto. Y es muy bonito decir, estoy en ese primer mes, he sabido adaptarme, he sabido demostrarlo y ahora ya es todo para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, era ese salario del punto de partida. Durante el primer mes se valoraba en qué categoría tendrías que estar, ¿vale? Normalmente se entraba como ayudante, excepto personas que ya conocíamos de dónde venían y conocíamos cómo trabajaban. Se valoraba en ese primer mes si tenías que continuar como ayudante, continuabas como ayudante y después, si no, ya se te subía a la siguiente categoría. Fuese de cocinero, fuese de camarero. ¿De acuerdo? Friegue sí que es cierto que no seguían su procedimiento. Nosotros hacíamos evaluaciones a la primera semana y después al primer mes. La primera semana para conocer la incorporación, cómo había ido. Sí. Y después al primer mes para hacer estas valoraciones que estamos comentando. Y a partir de ahí ya comenzábamos a trabajar. ¿Cómo hacíamos esas evaluaciones? La primera semana, sobre todo, era con la persona en sí, para que nos contase su incorporación, cómo había ido y su formación inicial. Y después, al mes, ya hacíamos una evaluación más con el responsable y la persona. Pero ya nos focalizábamos sobre todo en lo que el responsable nos estaba transmitiendo. Una vez, dime. O sea, que hay una parte en esta primera evaluación que es cómo me siento yo con respecto a lo que está ocurriendo y luego Eso hay una es. segunda parte de evaluación es cómo se siente la empresa con respecto a lo que tú estás haciendo, por decirlo de alguna forma, o lo que estamos haciendo en conjunto, ¿no? Porque aquí hay algo que es importante y es que nosotros siempre destacamos que el bienestar organizacional es un tema conjunto, es un tema de dos. Es tanto lo que la empresa hace y pone como lo que tú haces y pones. No puede cargarse solo sobre uno de los dos pilares, ¿no? O sea que ahí tenemos la unión de las dos partes, ¿no? Vale, claro, y sobre todo la primera semana nos servía para conocer si lo habíamos hecho bien, porque después no puedes decir, oye, es que esta persona no encaja. Pero claro, si la primera semana no lo has hecho correctamente,
lo bueno es decir, llevas una semana, ¿cómo ha sido tu incorporación? Para encaminarte y sacar todo lo bueno que eres en ese primer mes y poder focalizarte hacia donde mejor encajes en una posición, ¿vale? Oye, pregunta, a mí siempre se me pasa esto cuando preparamos los directos, no siempre se me ocurren todas las preguntas, pero se me está ocurriendo una pregunta ahora y espero no ponerte en un compromiso. No es una pregunta trampa, es A una ver. pregunta muy clara. A ver, dice, siempre me dices A todo ver, lo a mismo. A ver. ver. No, la pregunta que yo tengo es, está muy bien, pero ¿había algún, o teníais desarrollado algún tipo de como plan de inducción o plan de acogida? Te cuento por qué, porque claro, cuando tú llegas a una organización donde luego vas a tener una evaluación tuya de cómo te sientes esta semana y dentro de un mes una evaluación con tu manager, uno puede llegar a sentirse un poco perdido en algunos espacios, ¿no? En algunos entornos, sobre todo si soy nuevo, ¿no? Porque si yo ya tengo experiencia y tal, y bueno, pues sé cómo funciona una sala o sé cómo funciona una cocina y tal, y entro de ayudante y no tengo ningún problema, bien, aunque el plan de inducción vale también para que conozcas a los compañeros y para hacer estas primeras presentaciones, que no sea todo tan frío de aquí ha venido el nuevo, toma una bandeja o saca la bandeja o ponte a cocinar, lo que sea, ¿no? ¿Teníais algo parecido a un plan de inducción o teníais algo pues, similar o era según llegaban? No, no teníamos. Una de las cosas que también desarrollé fue ese plan de incorporación durante los 5 primeros días. Sí, porque se vio, es decir, cuando me incorporé no existía y sí que detecté que faltaba eso, que la gente se iba porque, claro, no les enseñaban. Entonces, ¿qué incluía? Pues, por ejemplo, viernes, sábado y domingo no se incorporaba nadie. Los días más fuertes, Claro. no puedes incorporar a alguien primero porque no se le va a hacer caso y va a ir como loco la persona. Como pollo sin Va a ir. cabeza, que se dice, Sí, ¿no? eso es. Y entonces ese era el primer paso. El segundo, creamos las figuras de los tutores y las figuras de la persona responsable de formar. ¿De acuerdo? Ese tutor, para que le resolviese dudas de, oye, ¿a quién tengo que contactar si necesito algo? ¿O dónde puedo encontrar este material? O, oye, que a mí no me han dado, me falta esto de uniforme, por ejemplo, ¿vale? Y después la persona que iba a estar con esa persona enseñándole en el puesto de trabajo. Entonces, lo que se hacía era, durante los 5 primeros días, la persona no estaba dentro de horario. Estaba dentro de horario para que conociese qué horario tenía que hacer, pero no dentro de horario para contar como un recurso con el cual podemos estar trabajando ese día. Ok, perfecto. O sea, no era una cabeza trabajante, era una cabeza pensante. Eso es. Y entonces, pues, se realizó, ¿de acuerdo? Tenían el primer día va a aprender esto, el segundo esto, el tercero esto. Estos son los pasos que se van a hacer, hay que darle de alta aquí. Desde recursos humanos se avisa, esta persona se va a incorporar tal día y en este horario, ¿vale? Que también se acordaba con el responsable. Pero una vez que ya tuviésemos toda la documentación y el alta hecha, y hasta que eso no estuviese, no se incorporaba la persona. Así que, bueno, pues sí, y incluía desde qué uniforme había que darle, cómo se iba a identificar a la persona, cuándo se le podía enseñar a ticar, cuándo se le podía dar de alta en el sistema del local. Bueno, muchos puntos que había que valorar. Ok. Y tú ya llegas a establecer todo lo que es un plan estructurado de incorporación, un plan estructurado de revisiones, un plan de incrementos salariales por desempeño. Sí. Es decir, que aquí es una cuestión de cómo se mide el desempeño en algunos puestos, ¿no? Es decir, porque claro, yo voy a un restaurante y voy me voy a Valencia a verte y nos vamos a comer el 19, el lunes, una paella, no me puedes evaluar a mí porque llegué más tarde o más temprano o tal la paella. Es decir, ¿cómo se hace un sistema de evaluación del desempeño sin entrar en detalle profundo, ¿no? Pero ¿cómo se hace el sistema? Una de las cosas que, claro, que cuando yo estaba mirando programas de recursos humanos me decían, aquí puedes lanzar la encuesta y así la responden. Y digo, ya, pero es que yo no quiero lanzar la encuesta a todo el mundo a la vez, porque estas evaluaciones iban dependiendo del tiempo en que la persona
llevaban la empresa. Si te Ujú. incorporabas en Claro. marzo, iba a ser al X tiempo y al X, eran muy continuas. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, todos los meses había una revisión de con quiénes me tengo que sentar este mes y entonces ya empezaba a gestionar. Entonces, ¿cómo evalúas? Yo primero me sentaba con los managers, con los responsables, me pasaban el feedback, luego con la persona y con toda esa información volví al responsable y decía, pues mira, he chequeado lo que me has dicho, me ha dicho esto, iba haciendo una comparativa y ya focalizábamos hacia dónde teníamos que guiar a la persona. Ujú. ¿Cómo dices? Una descripción de puesto se tiene y sabes que hay que hacer esto, esto, esto. Dentro de sala, pues tiene que aprender a cómo colocar la mesa, a no tener tanto tiempo a una mesa esperando. Es decir, sí que teníamos, porque además había un plan de objetivos mensuales donde se iban desarrollando todas esas funciones y eso que había que valorar. Con lo Ujú. cual, el desempeño pasaba por esas partes objetivas y después esa parte subjetiva de encaje en el equipo, atención al cliente, compañerismo, etc. Además que iba también ligado con las votaciones que hacíamos del empleado del mes. Ajá. Así que todo eso se quedaba registrado y cada vez que hacíamos las evaluaciones, porque solían ser bastante continuas, volvíamos a la anterior y decíamos, mira, la anterior estábamos en esta situación. ¿Cómo estamos ahora? E Ujú. ibas viendo el progreso que había hecho. Oye, mira, pues no te sabías la carta, no distinguías los vinos, te liabas con las mesas y entonces ya vas chequeando todo eso. Ujú. Ok, qué grande. Oye, me estoy dando cuenta ahora, fíjate, ¿te acuerdas cuando empezamos a hablar que te dije, Sí. tenemos un programa de 30 minutos, pero es que los 30 minutos se van volando? Estamos a 2 minutos del final y una de las cosas que sí que queremos es ser justos con todo el mundo, ¿no? Y nos comprometimos a que estos son programas de 30 minutos y los hacemos de 30 minutos. Para cerrar, para dar un poco de cierre, yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo se quedó la gente después de todo? ¿Cómo compararías tú el nivel de bienestar organizacional cuando empiezas a cuando esto se pone en marcha y funciona? Y dos, si tienes algún consejo, un aprendizaje que tú sacaste, un aprendizaje profundo, ¿no? Que tú sacaste de todo este trabajo con estos puestos, con este sistema y tal, que nos lo regales, que nos lo compartas aquí así, por la cara. Pues mira, solamente con las frases de, oye, que te toca sentarte conmigo y no lo has hecho ¡Qué buena! para hablar y la subida de salario y ver cómo iban, ya con eso te digo todo, Ya estaba ¿vale? todo dicho. Muy bien. Ahí sí. ¿Y qué aprendizaje he sacado? Pues esto no es un aprendizaje de empresa, pero sí es un aprendizaje para las escuelas y es, por favor, que enseñen qué es una nómina, a entender una nómina, porque lo que me he encontrado es que no se entiende de los conceptos de la nómina ni en qué se basa un salario Ujú. y tenemos ese bruto y por qué se te queda en este neto. Entonces eso trae a confusiones y Sí, a enfados internos. sí. Entonces yo diseñé una hoja donde fui explicando cada concepto y después desarrollando el porqué de ello. Y lo dejé Ujú, colgado en el portal del empleado. Pero claro, es ujú. que no se conoce Claro. la nómina. Sí, es verdad que sabéis que una de las cosas que se está comentando últimamente mucho es que existe una gran diferencia o una gran distancia entre la formación que se da en el colegio o en las universidades o en los ciclos de primer y segundo grado, ¿no? Y es que esa distancia es que hay cosas que no sabemos. ¿Sale? Llegamos a un puesto de trabajo y no nos han enseñado a negociar, no nos han enseñado a gestionar, no nos han enseñado a liderar, no nos han enseñado qué es una nómina y eso queda todo como por ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, que quizás un toque, una llamada de atención para traerla acá. Así que, bueno, sin más, porque ya estamos en esos 30 minutos, yo lo único que quiero hacer al final es darte muchísimas gracias, Leire, por A haber ti estado también. con nosotros y por haber compartido este punto que para mí es tan gratificante como es el tema de los salarios en determinadas posiciones en determinadas empresas. Nos quedan muchas cosas por hablar, yo siempre os invito a que volváis por aquí en otro momento, así que bueno, Gracias. vamos a retomarlo y a todos los que nos habéis estado viendo, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado
Y ya sabéis que dentro de 15 días, dentro de 15 días no la tengo muy segura, porque como viene Semana Santa por ahí en medio, cosa por el estilo, tengo un poco perdido yo por dónde va el horizonte temporal, pero seguramente si no es en 2 semanas, en 3, tendremos una nueva versión, una nueva sesión de bienestar organizacional en la práctica, que espero que os haya gustado y volveros a encontrar por aquí. Así que muchas gracias y disfrutad. Un saludo. Gracias, Leire. Gracias. Adiós. Chao.